Recordemos unos pequeños detalles del episodio anterior. En las primeras horas de su segundo día viviendo en la casa de los abuelos, la marcianita recibió la visita de una rara bola de luz, una candileja que le alumbró la cara y la cabeza. Luego, recibió el regalo de 3 mamelucos que le obsequiaron los gringos protestantes, los que vivían al frente de la casa de sus abuelos. Después, recibió la visita del señor cura de Mariquita, y a partir de ese momento, ella que era solo alegrías, no volvió a sonreír. Recordados estos sucesos, sigamos con la historia. La marcianita, 4º episodio. Estrellita, Can, Bananos y los de negro. Doña Elsa, la abuela de la marcianita, después de observar extrañada el encontronazo de los gringos evangélicos con el cura del pueblo, y luego de haberles dado las gracias por los regalos, dio la vuelta para entrar a la casa y ¡oh sorpresa! Asustada dio un paso hacia atrás, llevándose la mano al pecho. En el pequeño tapete plástico ubicado en la base de la puerta, en la entrada de la casa, había un perro muy grande, un perro echado que la miraba y le batía la cola como indicando que no era una amenaza. No era un perro común, era una mezcla entre perro feo y perro bonito. Tenía el pelo corto, de color canela. Y doña Elsa, sorprendida, ya iba a espantarlo, cuando detrás de ella escuchó una voz femenina muy agradable que le decía: «Tranquila, señora, no es bravo». Doña Elsa se volteó y se encontró con la gringa evangélica que aparentemente la había seguido. En ese momento doña Elsa, con la cabeza muy inclinada hacia arriba, mirando el rostro de la gringa, se dio cuenta de lo alta que era, y entonces pensó: «Uy, qué vieja tan grande». En eso, la gringa repitió: «No se afane, es de nosotros». Y luego, mirando al perro, agregó: «Can, apártate». Y así, el tal Can, obedeciendo la orden, se levantó y se retiró de la puerta. Por costumbre, en la casa de doña Elsa, el portón siempre se cerraba después de cada salida, como prevención para que no se entraran los mosquitos o zancudos. Y doña Elsa, jalando en ese momento una cuerdita blanca, que por un rotico entraba e iba a dar a la chapa, la jaló y la puerta automáticamente se abrió. Luego, cuando se volteó para despedirse de la gringa, ella le preguntó que si podía conocer a la niña. Doña Elsa, inspirada por la rara confianza que irradiaba la gringa, le dijo que sí, que claro, que entrara, y con la mano la invitó a seguir. Can, el perro, la siguió. Adentro, aún sentada en el sofá de la pequeña salita de la casa, Doris miraba a la nena vestida con su mameluco azul. Una nena que a sus 2 días de nacida parecía como de 1 semana. Una bebé que después de la extraña visita del cura, no volvió a sonreír. Agachada mirando a la bebé, Doris no se dio cuenta de la entrada de la gringa. Ella solo lo notó cuando en su campo de visión, mirando el piso, entraron a escena unos pies grandes y largos, calzados con unos botines de color azul claro. Cuando levantó la mirada, con la cabeza muy inclinada hacia arriba, miró a la gringa y ella le sonreía, como cuando uno se encuentra nuevamente con una amiga lejana. Las dos se saludaron al tiempo, y luego la gringa, mirando a la bebé, se agachó y, cosa extraña, colocó una mano de 4 dedos largos, con uñas muy cortas sobre ella. Doña Elsa, que notó que le faltaba el dedo meñique, pensó que se lo habían quitado. Doris aparentemente no se dio cuenta del detalle, y doña Elsa, observando la otra mano de la gringa,
vio que también le faltaba un dedo. Entonces pensó, debe ser una tara de nacimiento. Cuando la gringa tocó con su mano sin un dedo a la bebé, ¿quién dijo miedo? De ahí en adelante todo fueron fiestas. La marcianita sonrió, manoteó con sus pies y bracitos, dando pequeños brincos de alegría. La gringa se arrodilló y le dijo en voz muy dulce, «Mira qué estrellita tan bonita, qué ojos tan lindos». Y como si entendiera, la marcianita los abrió más, y luego, con una mirada profunda de ojos celestes, contemplando a la gringa, paró su fiesta de movimientos. La gringa y la nena se quedaron mirando en silencio por un momento. Doña Elsa, que observaba la escena, al escuchar la palabra estrellita, con la que la gringa evangélica denominó a la bebé, olvidando el detalle de los dedos, pensó que era un bonito nombre. Estrellita. Can, a un lado de la gringa, sentado sobre sus patas traseras, batiendo la cola, observaba. Entonces Elsa, cogiendo una butaca del comedor, la acercó a la gringa y la invitó a sentarse. Luego le ofreció un café, pero la gringa le dijo que no, que gracias, que más bien le recibía un banano. Un banano de esos que tenía sembrados en el patio de la casa. Doña Elsa, extrañada, preguntó, ¿en el patio? La gringa, mirándola a los ojos, le dijo que sí. Elsa, extrañada, primero porque ella nunca había sembrado matas de plátano en su patio, solar o parcela trasera de la casa, y segundo, porque no entendía cómo la gringa sabía de lo que había en su patio. La gringa, sonriendo, seguía mirándola a los ojos. Elsa no pudo sostener la mirada. En ese momento se sintió como manipulada y, sacudiendo la cabeza como para romper el contacto visual con la gringa, no preguntó más, y saliendo por una pequeña puerta que desde la cocina daba al patio y al lavadero, ingresó al solar y... ¡oh, sorpresa! En la Mariquita de esos tiempos, el mes de agosto era de verano, vientos y pocas lluvias. Regularmente no había mucho verde y casi todo lucía como seco. Sin embargo, su patio estaba muy verde. Los frutales reverdecidos estaban cargados, y al fondo, colindando con el patio de la vecina, efectivamente vio unas matas de plátano de las que colgaban racimos de bananos. Unos aún estaban verdes y otros maduros y amarillos como el sol. Doña Elsa, asombrada, no recordaba haberlos visto antes, y mucho menos haberlos sembrado. Entonces, con sus dudas, tomó la pequeña escalera de piso y de 3 peldaños de madera que había arrumada detrás del lavadero, y con ella cogió un machete pequeño, un machete como cuchillo que abría sobre la escalerilla. Luego, subiéndose, con el machete cuchillo, desgajó 4 plátanos maduros. Al bajar de la escalera y dar vuelta a la casa, nuevamente y con sorpresa, vio que Can, el perro, estaba frente a ella y le batía la cola. Llevando los bananos en un plato, llegó a la sala donde la gringa y Doris departían. Le ofreció los bananos a la gringa, quien, dando las gracias, tomó uno. La marcianita, en el regazo de Doris, sonreía en silencio. La gringa comió el banano y le preguntó a Doris que si le había dado banano a Estrellita. Doña Elsa exclamó, «¡No! ¿Cómo se le ocurre? Si tiene 2 días de nacida, y a las bebés solo se les da papilla a los 4 o 6 meses de edad». La gringa, sonriendo, mirando a la bebé, contestó, «A Estrellita sí».
Doris y Elsa se miraron extrañadas. Luego, la gringa peló el segundo banano y continuó su charla con la bebé y con Doris. Elsa se sintió ignorada, entonces cortésmente entregó a la gringa el plato con los 2 bananos restantes y fue a la cocina. Can, el perro, la siguió. En el camino, Elsa miró su reloj de pulsera y se dio cuenta que eran casi las 10 de la mañana, y entonces recordó que ni ella ni Doris habían desayunado. Entonces rápidamente preparó un chocolate para la gringa, Doris y ella, pero al ir a servir el chocolate notó que no había pan. Entonces, tomando unos billetes del interior del tarro que tenía escondido en la alacena, salió de la cocina y llegando a las 2 mujeres les dijo que iba a ir a la tienda de la esquina a comprar pan para ofrecerle chocolate. La gringa, volteándose hacia doña Elsa, le dio las gracias y le dijo que para ella no, que ya había ingerido alimento y que con los 2 bananos tenía suficiente. Doris, por su parte, dijo que sí tenía hambre. La gringa, tomando el plato con los 2 bananos que no había comido, los ofreció a Doris al tiempo que le decía: «Esto es mejor». Como Doris no podía pelar fácilmente los bananos, le entregó la nena a la gringa y nuevamente fueron fiestas. Elsa y Doris, sonriendo, percibieron la alegría de la marcianita. Elsa, tranquila porque dejaba a su hija acompañada y a la bebé con la gringa, salió de la vivienda. Y Can, como si fuera el perro de la casa, la siguió. A esa hora de la mañana, cuando comenzaba el calor matutino del veranillo de agosto en Mariquita, en la calle no había nadie. Al fondo, en el horizonte, sobre los cerros de Mariquita, Elsa vio nuevamente la dichosa nube con forma de lenteja. Con Can siguiéndola, avanzó y adelante, en la esquina de la tienda, a unos 20 metros de distancia, advirtió la presencia de 2 hombres vestidos de negro que la observaban. Can, que comenzó a gruñir suavemente, se adelantó a Elsa, con el lomo erizado y la cola muy recta. Caminando, ella no pudo observar bien a los hombres, pues cuando vieron que el perro iba hacia ellos, dieron la vuelta a la esquina y desaparecieron del campo visual de doña Elsa. Intrigada, la doña llegó a la esquina y mirando la calle hacia donde los hombres se habían ido, no los vio. La vía estaba vacía. Qué raro, pensó, o son muy veloces o se metieron en una casa. Ya en la tienda, preguntó al despachador que quiénes eran los hombres de negro que estaban en la entrada. Y este le contestó que no sabía, que desde el día anterior los había visto rondando en la calle y que si volvían iba a llamar a la policía porque de pronto eran ladrones. Can, el perro, estaba sentado en la puerta de la tienda observando las calles. Comprado el pan, doña Elsa salió de la tienda y pensando que Doris estaba acompañada y que ya había comido bananos para mitigar el hambre, pensó en dar una vuelta rápida a su venta de frutas, ubicada a 2 cuadras de su casa, en la vía principal de Mariquita. Una venta de frutas que había cerrado desde el día anterior al nacimiento de la marcianita. Entonces lo decidió y fue hacia la frutería. En el camino, delante de ella marchaba Can. Y así, de pronto se dio cuenta que cruzando la calle, rumbo a la ermita, caminaba el cura de Mariquita, esta vez luciendo una sotana blanca. Aclaración. La ermita de Mariquita es una pequeña iglesia colonial muy antigua, construida en piedra, un santuario donde se exhibe el Santo Cristo de los Caminantes, un oratorio que en los tiempos de este cuento se ubicaba a unas pocas cuadras de la casa de la marcianita.
Sigamos. Al ver el sacerdote, e intrigada por la insólita visita que le había hecho en la mañana, doña Elsa aceleró el paso para interceptar al cura. Y efectivamente lo alcanzó. Padre, ¿cómo le va?, saludó doña Elsa. El cura, que ya la conocía, detuvo su ligero andar y contestó sonriendo. Bien, hija, ¿qué se te ofrece? Nada especial. Es que usted nos preguntó esta mañana que cuándo iba a ser el bautizo de mi nieta, y yo quería decirle que vamos a esperar unos días para que la niña esté más grandecita. El sacerdote la miró extrañado. El cura, sonriéndole como cuando una persona dice incoherencias, le respondió que primero no sabía de la nieta y segundo que no había ido a visitarla porque estaba en el vecino municipio de Honda y acababa de llegar. Elsa insistió y aseguró que sí, que era él. El cura, con cara de «esta señora está loca», negó todo. Cura y Elsa, después de afirmaciones y negativas, se despidieron. Con la cabeza agachada y pensativa, sin entender la negativa del sacerdote, pensando que no era posible que hubiera imaginado la visita, llegó a la frutería, y al hacerlo, Can, el perro, mirando hacia el otro lado de la avenida principal de Mariquita, volvió a gruñir. Doña Elsa, interrumpiendo sus cavilaciones y la apertura de la puerta, intrigada miró, y en la acera de al frente, nuevamente vio a los dos hombres de negro que había visto antes y que ahora la miraban fijamente. Can, en actitud agresiva, seguía gruñendo. Doña Elsa tuvo algo de miedo, pero sintiéndose protegida por el perro, abrió la puerta de la frutería para revisar que todo estuviera bien. Un rato después, Can, que se había quedado en la puerta como vigilando a los de negro, comenzó a ladrar. Doña Elsa, que ya había revisado todo, se asomó a la puerta y observó que ya no eran dos, sino que eran cuatro. La miraban, pero no se acercaban. La doña, esta vez sí sintió temor, y viendo que todo estaba bien en la frutería, rápidamente salió, cerró la puerta y afanada tomó camino hacia la casa. A distancia, los cuatro hombres de negro la siguieron. Can, detrás de Elsa, avanzaba gruñendo y ojeando a los hombres. De pronto se acercaron un poco. Elsa aceleró el paso y los de negro también. Presintiendo algo muy malo, aceleró más y entonces, media cuadra antes de llegar a la esquina de la tienda, se encontró con el pastor evangélico y su hijo joven. El joven, que se parecía a Renato, el hijo del químico que había estado trabajando en la planta de gaseosas. Los evangélicos, papá y el joven, con el rostro fruncido, la ignoraron y cruzaron su camino en dirección a los de negro. Can, girando, lo siguió. Entonces, los cuatro hombres de negro adelantaron unos pasos y ante la marcha de los evangélicos y el perro, detuvieron su persecución, dieron media vuelta y rápidamente, con paso veloz, regresaron por donde habían venido. Los evangélicos continuaron avanzando. Can los seguía y en la esquina que daba a la frutería giraron. Elsa ya no los vio más. Observada la escena, doña Elsa no entendía lo que estaba pasando. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué la seguían? ¿Por qué huían ante los evangélicos? Con paso rápido llegó a la casa, y en la puerta estaba Can, batiéndole la cola como si estuviera esperándola. Doña Elsa pensó, «Uy, qué perro tan rápido». El segundo día de la marcianita en su casa traería más cosas raras. En el cielo, la nube lenteja seguía suspendida. Los vientos de agosto,
poderosos en esa época del año no la movían. Continuará. Estuvo con ustedes Roberto Tobar Gaitán. Gracias por su atención.